4, 6 minutos. Bueno, en espera estaba don Aníbal Herrera. Buenas tardes, Aníbal. El tocayo. Buenas tardes, compañeros. Cena con televisión incluida. Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes al tocayo Virgilio. Saludos. Y buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. Dos temas que son obligados. Ya mis compañeros, y incluyéndome a mí mismo, pues hemos esbozado algunos criterios. Pero pienso que es importante el tema del anuncio del plan de vacunación que ha hecho el presidente Luis Abinader en el día de hoy, sobre todo por este dato que arrojaba el presidente y al que Ángel hizo referencia en el primer segmento del programa. Más del 50% de la población dominicana está en desacuerdo con aplicarse la vacuna. Esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante porque estamos en un momento muy delicado del proceso. Y aunque no lo querramos creer, si no nos comportamos a la altura de las circunstancias, con un criterio de lo colectivo, Dios nos libre, pudiéramos dar marcha atrás a lo que hemos ganado hasta el momento. Y eso sería fatal para el país, no solamente como aparato productivo, sino como conglomerado humano. Porque entonces el gobierno tendría la obligación de proceder como tiene que proceder, y no es necesario que lleguemos hasta ese punto. Por ello, la importancia de que vayamos adquiriendo cada vez mayor concienciación de la no solo necesidad, no, el deber cívico que tenemos cada uno de los dominicanos y las dominicanas con cumplir con este plan nacional de vacunación. Usted puede no creer en ella, pero le puede salvar la vida. Usted puede tener el concepto que usted tenga, pero es fundamental que nos vacunemos para protegernos. Es, yo diría que el primer paso definitivo para que vayamos dando marcha hacia la tan deseada normalidad. Sin vacunas no hay normalidad. Por encima de las medidas de protección y de distanciamiento, ya vemos cómo todavía la situación no podemos decir que está plenamente bajo control. Entonces, toma mucho, y lo decíamos en el primer segmento a partir de las 3 de la tarde, del grado de responsabilidad ciudadana. Cada uno de nosotros tiene que cumplir con su responsabilidad. El gobierno tiene que cumplir con su rol, pero los ciudadanos tenemos que cumplir con el que nos corresponde, con el que nos toca. ¿Cuál es ese rol? El ser responsables, el actuar con conciencia, con comedimiento, siguiendo las instrucciones de las autoridades especializadas en la materia. Dejar si se quiere, de vacaciones, porque la idiosincrasia del dominicano es así, pero vamos a ponerla en pausa. Este espíritu fiestero, este andar dando abrazos por doquier, a diestra y siniestra, vamos a suspenderlo, vamos a modularlo, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que es lo mismo que cuidar el país. Vamos a actuar con un grado de civismo que nos permita como nación enfrentar con éxito esta pandemia. Yo diría que lo hemos logrado si nos comparamos con otras naciones del hemisferio que han tenido estadísticas mucho más alarmantes que la nuestra. Pienso que uno de los elementos para que ello haya sido así es el no haber abierto el horario escolar de manera presencial. Hay quienes están clamando porque se vuelva a lo presencial. Yo estoy de acuerdo con la opinión del presidente Abinader. Por lo menos la primera fase del proceso de vacunación debe transcurrir antes de pensar en volver a la enseñanza presencial en las escuelas públicas y en los colegios privados del país. Debemos de ser cautelosos. Cualquier paso en falso que demos puede ser fatal para el propósito que tenemos de recuperarnos lo antes posible, recuperar, repito, la normalidad y que sigamos nuestra marcha como país y que aquellos planes que tenemos engavetaditos porque la pandemia nos ha obligado a hacerlo, los podamos desengavetar, los podamos retomar y podamos cada quien seguir adelante con sus proyectos particulares, pero sobre todo con el gran proyecto de nación que somos la República Dominicana. El otro tema, bueno, la elección de los miembros al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pedro esbozaba su opinión. Pedro es PLDista de formación y aunque renunció a su partido, yo me doy cuenta que su sentimiento PLDista se mantiene ahí. Pedro evalúa el proceso reciente del Comité Central, pero pienso que pasa por alto algunos elementos que en la propia historia reciente del Partido de la Liberación Dominicana deben servirnos de reflexión. Por ejemplo, en el año 2000, cuando
entonces presidente Leonel Fernández, cuando Danilo Medina concurrió como candidato presidencial y no ganó las elecciones, sino que ganó Hipólito Mejía. Ganó Hipólito Mejía. En el PLD ocurrió lo que llamamos un proceso de reflujo político. ¿Y qué hizo el Partido de la Liberación Dominicana? Acorazarse en torno a su principal activo político. ¿Quién era ese principal activo político? Leonel Fernández Reina, el anterior presidente de la República. Apenas había gobernado 4 años, pero había llevado a cabo una obra de gobierno que era un referente obligatorio respecto de futuros procesos electorales. ¿Qué hizo el Partido de la Liberación Dominicana por iniciativa inclusive del propio hoy expresidente Danilo Medina, entonces exsecretario de Estado de la Presidencia? Proponer a Leonel Fernández para la presidencia de su partido como manera de proteger a su principal activo y que los ataques políticos que se venían encima, porque eso es parte del ABC de la política, permitieran al PLD acorazar, lo reitero porque es necesario, a su principal activo político, el doctor Fernández. En tiempos de reflujo en las organizaciones políticas, difícilmente tú veas llevar a cabo procesos selectivos internos totalmente abiertos, porque están en un momento de debilidad y son momentos que pueden ser aprovechados para, desde fuera, desde lo externo, vulnerar todavía más a la organización política. Yo estoy haciendo una especie de paralelo entre lo que ha sido cuando Leonel fue poder como cuando Danilo Medina. Hoy el principal activo del PLD se llama Danilo Medina Sánchez, una obra de gobierno que, pasiones a un lado, calenturas aparte, ha sido una obra de gobierno trascendental y cuyos frutos se seguirán viendo a medida que el tiempo vaya pasando. ¿Qué debe de hacer ese partido y cualquier otro partido que se encuentre en su posición? Proteger a ese activo político. La figura del referente político inmediato para disputarle el poder al Partido Revolucionario Moderno y el actual presidente de la República es el Partido de la Liberación Dominicana. No es Leonel Fernández. Hay una parte, generacionalmente hablando, de jóvenes dominicanos que votaron por primera vez en las elecciones del 2020 que no conocen la obra de gobierno de Leonel Fernández, para solo citar un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el referente obligatorio en materia de realizaciones como obra de gobierno? La gestión del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el hoy expresidente Danilo Medina. Por ello es su principal activo y por ello debe de ser el presidente del PLD. Esto es al margen de los intereses. Yo no objeto eso, no. Fíjate que yo dije que él es su mejor carta de presentación, es su mejor principal activo político. Claro, no, porque uno podrá tener diferencias, pero no puede estar ondulado. No. Incluso recuerda, perdón, sí, Virgilio, recuerda que yo siempre digo, hizo uno de los mejores gobiernos sociales de la República Dominicana que él mismo desbarató. Siempre lo he dicho. Me acaban de llamar. Esa última parte no coincido mucho contigo. Pero él fue que se puso en poner candidato y sacó el partido de poder. Me acaban de llamar. Permítame a Virgilio. Me acaban de llamar, una llamada muy importante telefónica. ¿Quién? Y me dijeron que José Laluz dice que que el PLD es un colmado de Danilo, ¿no? Él lo dijo esta mañana. Entonces, no, por eso fue aquí, pero tú tienes que oír. Sí, pero oye esto. Y entonces me dice ahora el amigo mío que si el PLD es un colmado de Danilo, que el Pupu es una paletera de Leonel. Me acaban de llamar nada más para decirme. Pero yo me voy más atrás. No al lugar a esa aclaración. Yo me voy más atrás, porque si hoy es el colmado de Danilo, ayer fue el supermercado de Leonel. Ay. Porque es que la historia es progresiva. O sea, la historia no la podemos diseccionar, no la podemos ver por segmentos solamente. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana. Los caballos de Troya están ahí adentro, ay, qué pena. Pero los mismos, es la variante de los aguacates del proceso electoral. Se salvó el PRM. No, entonces, para nadie es un secreto. Es un proceso de desangre de parte del Pupu. En todos los partidos grandes con opción de poder se forman grupos a lo interno del liderazgo.
porque cada quien sigue a un líder determinado, luego esos líderes no tienen la oportunidad pues, de alcanzar la nominación presidencial, ocupan puestos ministeriales y endosan, como siempre, a una figura central que es la que siempre se alza con el santo y la limosna, porque tiene las condiciones naturales, porque ha hecho un trabajo durante la historia, gracias a Leonel, gracias a Danilo Medina, que fueron los dos líderes que dieron la cara por el Partido de la Liberación Dominicana, pero detrás de ello había un gran liderazgo que hacía el trabajo de carpintería para que esas dos figuras hegemónicas fueran exitosos. En el carpintero principal siempre fue Danilo Medina. Yo quiero inscribir. Danilo fue el armador político. Yo quiero inscribirme en una de las partes que plantea Aníbal, porque me identifico con ella, solo haciendo la siguiente precisión. El constructor del PLD, para mí, yo lo he dicho en muchas ocasiones y Consuelo se ríe, no me cree, bueno, para mí, que para mí hay tres, en mi paso por la vida política partidaria, como la viví, porque yo fui un activo participante de la actividad política, en ese periodo yo reconozco tres grandes activos estrategas políticos. Atoy de Cans, sale del PRD y se jodió el PRD. Un monstruo. Así es. Quique Antún en el PRD. Balaguer era el monstruo y el líder. Pero Quique Antún, hasta que se desvirtuó en su manejo partidario en los años 2000, hasta inicio de los años 2000, Quique Antún era un gran estratega dentro del Partido Reformista. Nunca lo conocí como eso, patrón, pero yo aprendí al lado del patrón. Ángel lo conoce bien. Ángel estaba ahí. Y el tercero y más importante estratega político es Danilo Medina. Claro. Totalmente de acuerdo. Lo único que le aporto al planteamiento de Aníbal Herrera para la historia, porque yo estaba ahí. ¿Qué pasó en el año 2000, entre el 2000 y el 2004? Que es donde comienza la marquerencia entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Leonel y Danilo eran hermanos. Sí. Eran hermanos. Pero quien propuso a Leonel Fernández para ser candidato fue Danilo Medina. ¿Dónde se daña la relación, Danilo? En el 2007. Y me pueden desmentir, no, perdóname, Virgilio, y me pueden desmentir y decir lo que quiera. Voy a mantener mi posición como un hablador o como un baboso. ¿Cuándo se daña la relación de Danilo Medina y Leonel Fernández? Cuando en el 2001 el gobierno de Hipólito Mejía persigue a Leonel Fernández. Leonel Fernández salió con la sábana por un canto del gobierno, no valía nada, no valía un peso en la calle, Leonel Fernández. En el 2000. En el 2000. ¿Y cómo se convierte en candidato en el 2004? Perdóname, Pedro. Eso no era así tan literal. Ni siquiera en su partido iba a un proceso interno y ni el voto de su mujer sacaba. Mentira tuya. Pero perdóname. Eso es mentira, no te puedo permitir porque es mentira. Pero perdóname. Yo estaba ahí. Pero perdóname. Reafirmo. ¿Tú crees que si él estaba así, Amable Aristicato va y le propone lo que le propuso de la reforma constitucional? Una vaina de periódico de la época para que tú veas. No, es que yo estaba ahí, yo era jugador del equipo. Pero perdón, Pedro. Tú estás hablando con un actor que estaba en escena. Pero perdón, vamos a una biblioteca, te invito a Amante de la Luz el fin de semana que viene, ahí en Santiago. Y en Amante de la Luz nos metemos a ver los periódicos de la fecha. Y tú lo vamos a ver. Y tú me vas a decir mentiroso ahí. Porque aquí es fácil decirlo por un micrófono. No, vamos a verlo en una pero es que yo no tengo que ir a esa biblioteca que tú tienes ahí llena de polilla y cosas que me van a la pituita. No, eso está digital. Y me van a revoltear la rinitis. No. Eso está digital. Yo fui actor de eso. Yo estaba ahí. Miren, hay datos que por lo delicado uno se cuida inclusive hasta de divulgarlos. Claro, pero yo tengo conocimiento de fuente fidedigna, de fuente confiable, que para esa época el doctor Fernández entró en un proceso de depresión muy fuerte. Claro. Entonces, mira lo que iba a decir. Pero óyeme bien, una depresión al punto tal que el pelo se le cayó. Dicen eso de Danilo ahora con el lío de los hermanos. No lo sé, Pedro, eso no lo sé. No lo dicen. Es que fue Aníbal, fue perseguido. Pero eso es lo que estoy diciendo. Trancalo.
Pero, ¿Cuál lo salva? Claro, porque quería sacar a su principal contendor, su principal amenaza del juego. Lo mismo que están haciendo ahora. Lo mismo que quieren hacer con Danilo. Pero no, porque Danilo está fuera, porque constitucionalmente no puede. Pero aún impedido constitucionalmente, es el referente obligatorio en términos de obra de gobierno. Pero no obstante. Sí, pero tú sabes que ya el referente no vale mucho más que para la estructura interna, porque hacia afuera él no es competencia. Pedro, escucha, por favor. Hey. El referente es el PLD. Perfecto. Claro que sí. Claro. El problema es que cuando estaba siendo perseguido Leonel, yo no sé si justamente o injustamente, no sé, porque no tengo los parámetros, llegan a un acuerdo Danilo y Leonel de llevar a Leonel a presidir el partido, para evitar la persecución, para acorazarlo, para protegerlo. Más aún, y Danilo le dice, y además usted será el candidato del 2004 y quedó pautado, solo que yo voy a ser candidato en el 2008. En el 2008. Entonces Leonel lo traiciona. Ahí ese fue el acuerdo. Ahí comenzaron las marquerencias. Algo parecido a lo que pasó en la década de los 70. Leonel no era un líder como ahora, que ahora es el líder que más duro mea. No, pero en el año ahora era diezmado. En el 96 no era nada. Pero te ganó todas las elecciones que fue en primera vuelta, excepto la primera. Y en el 2002, cuando asumió la presidencia de su partido, tampoco. Entonces, en esa circunstancia, Aníbal, solamente hago ese approach al planteamiento. Sí, porque me das el pie de amigo para algo muy interesante. Gracias, mira, patrón. La historia, dice una frase, la historia se repite unas veces como tragedia y otras veces como comedia. En el PRD, en el Partido Revolucionario Dominicano de mis amores, pasó algo muy parecido. En la década de los 70, para la candidatura presidencial del año 1900, don Antonio gobernó el país por 42 días. Ahí comenzó, ese fue el origen de las malquerencias en el Partido Revolucionario Dominicano. A partir de ahí la historia la conocemos, la lucha fratricida que no ha permitido que el PRD termine de completar la deuda social que tiene con el pueblo dominicano. Entonces, para terminar lo que tiene que ver con este proceso de elección interna del PLD, pienso que es un proceso que, tomando en cuenta las circunstancias, un partido que acaba de salir del poder, un partido que enfrenta a sus dos principales figuras por primera vez, un partido que gobernó 20 años. El PLD solo bajó del poder en el 2000 y después que retomó el poder en el 2004, es ahora en el 20 cuando viene a bajar. Todo ese desgaste, todo ese fenómeno político, más la salida de Leonel Fernández del PLD, sin lugar a dudas incide en la situación actual de esa organización. Ese partido está pasando por un proceso de reflujo político por el cual tiene que fortalecerse, tiene que blindarse hacia lo interno. No puede abrirse de manera total. Hoy es el PLD, pudo haber sido el PRD o el Partido Reformista. Llámese como se llame. En un momento de reflujo político, el partido tiene que mirar hacia adentro y tiene que fortalecerse para evitar que amenazas externas lo vulneren más. Entonces, lo que está pasando el PLD en este momento es necesario y está dentro del propio librito de la política. Es lo que manda el librito, lo que está haciendo el PLD. Tomando en cuenta todos estos elementos, lo de ayer fue exitoso y fue positivo para el PLD. Para mí no. Fíjense ustedes, lo comprendo, Pedro, entiendo. Y no tengo el más mínimo de dolor de nada de esas cosas. No, pero es tu posición política y yo la respeto. Pero fíjate si fue tan exitoso que el comité político adelanta su convocatoria. El comité político inteligentemente. ¿Sabe por qué la está adelantando?
¿Sabe por qué la está adelantando? Bueno, para parar la hemorragia que está planteada con todos los disgustados que no salieron, viejos robles, que debieron salir y no salieron. Pero ese es un proceso natural, Pedro. Perfecto, inteligentemente ellos adelantan la reunión. Entonces eso es lo que estoy diciendo justamente. No, pero yo no dejo de estar de acuerdo contigo. No. Ángel, ya para cerrar, por favor. Deja que Aníbal cierre. Para cerrar ya, muy brevemente. Inteligentemente el PLD adelanta la convocatoria de su comité político. ¿Para qué? Para subsanar las heridas que, oye, quedan en todos los procesos de elección interna. O sea, nunca va a haber una elección interna sin que haya, ¿cómo se dice? En los casos que sea necesario o que valga decirlo, pataleo, con razón o sin ella, bembita. Y los partidos tienen que pasarle la mano a sus dirigentes. Y eso es lo que va a pasar ahora con el comité político. No, pero lo que ellos hicieron ayer no tiene ningún elemento para que le impugnen nada. Porque los que salieron de manera natural, como le quieran llamar, pero ellos fueron democráticamente votaron por ellos. Por lista, sin lista. Y yo no creo que nadie tenga derecho a impugnar, porque dentro de lo que tiene que ver con la organización, el proceso fue limpio. Nadie está loco para decir lo contrario. Ahora, yo critico que de 164,000 lleva 40,000 a votar, eso es pírrico. Bueno, acuérdate que no fue abierta. No, yo no sé si cerrada, yo no sé. Es que fue cerrada. El partido de Cuadro desapareció hace mucho. Hace mucho. Yo quería decir dos cosas.